esta clase de anatomía del nervio facial, métodos de estudio. Ay, ¿por qué no me avanza? Ahí sí, ya. Bueno, el nervio facial es un nervio con triple función. Tiene una función motora, tiene una función sensitiva y una función sensorial. Como origen real, posee tres núcleos a nivel del tronco. Tenemos primero la porción motora, cuyo origen se encuentra a nivel del tronco, como ya mencioné, en la sustancia gris reticular en el suelo del cuarto ventrículo. Acá lo podemos ver. Tiene dos grupos, se divide en dos grupos. Un grupo ventral, que va a estar encargado de la inervación de la musculatura del territorio superior de la cara, y un grupo dorsal, encargado de la inervación de la musculatura del territorio inferior de la cara y del cuello. Estamos hablando del sistema musculoesquelético superficial. Se relaciona con el núcleo masticador, acá, aquí está el núcleo del facial, se relaciona con el núcleo masticador o nervio motor, o el núcleo motor del trigémino, el núcleo ambiguo por inferior, que es de los pares bajos, y el núcleo del abducens por medial, esto a nivel del piso del cuarto ventrículo. Posee aferencias provenientes del cerebelo, de la corteza motora del opérculo frontal, que corresponde al área 4 de Brodmann, donde reconocemos un grupo dorsal que se encarga de la musculatura del territorio inferior de la cara y va a la corteza contralateral, y el grupo ventral, que se encarga de la musculatura del tercio superior de la cara, tiene una representación cortical ipsi y contralateral. Por esa razón, cuando hay una parálisis central, ¿cierto? Tenemos una parálisis completa, ¿cierto? O sea, hay una parálisis, claro, porque tiene representación en ambas cortezas. Katy, ¿me escuchas? Y Katy, ¿sí? ¿sabes que ayer supe con esta cuestión de la ¿Me tecnología del escuchas? Zoom? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas o Ajá, no? yo ¿Tú me sí. escuchas? Sí, ¿Está ahí? ¿Está ahí? sí. Lo que pasa es que ayer supe que en la medida que apaguemos la cámara, los que estamos escuchando, se va a escuchar mejor tu voz, no entrecortada. Así me dijo Ah, ayer un amigo. ¿te Así está que escuchando entrecortada? un poquitito entrecortada, así que mejor apaguemos las cámaras, apaguemos el micrófono y escuchemos a la expositora, ¿no? Ya. Ok. Entonces, las fibras de los núcleos, estos se dirigen hacia posterior, superior y medial, rodeando el núcleo del abducens. Déjame ver aquí, acá. Entonces aquí se ve mejor, ahí se ve el núcleo del facial y ahí está el núcleo del abducens. Entonces hace este trayecto, ¿cierto? Le da la vuelta al núcleo del abducens, forma aquí la rodilla del nervio facial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un sitio donde si hay una lesión en esta zona, vamos a tener compromiso del nervio facial, además del núcleo del abducens. O sea, vamos a tener compromiso del sexto par y del facial. O sea, hay que recordar esta asociación. Luego, este nervio emerge a nivel del surco bulbo pontino, ¿cierto? Que ese sería su origen aparente. La otra porción está formada por el núcleo vegetativo. Esta es la porción vegetativa, que también se encuentra a nivel del tronco, y está constituido por dos núcleos: el núcleo lácrimo muconasal y el núcleo salival superior. El núcleo lácrimo muconasal se sitúa posterior al núcleo del quinto par. Inerva la glándula lacrimal, glándula de mucosa nasal, a través del nervio petoso superficial mayor. Entonces, esta es su eferencia, ¿cierto? Parasimpática, que va a través del nervio petoso superficial mayor. Después lo vamos a ver más en detalle. Y luego tenemos el núcleo salival superior, que se encuentra entre el núcleo motor del quinto y el núcleo motor del séptimo. Sus fibras se unen al nervio intermedio y va a tener como función la inervación parasimpática de las glándulas submandibular y sublingual a través de la cuerda del tímpano y luego el lingual, que lleva, ¿cierto?, a la cuerda del tímpano
hacia la región de la lengua y del ganglio submandibular. Y luego tenemos la rama o la porción sensitiva sensorial que está a cargo del ganglio geniculado. Ganglio geniculado que se encuentra a nivel del hueso temporal, ¿cierto? A nivel de la pared medial del oído medio, de la cavidad timpánica. Entonces, este tiene su aferente sensorial, ¿cierto? Que proviene de la cuerda del tímpano, de los 2/3 anteriores de la lengua, y corresponde su función a la función del gusto de estos 2/3 anteriores de la lengua. También posee un aferente sensitivo, que es la única, es una rama pequeñita, que es la única porción sensitiva que corresponde al nervio facial, que es la zona de Ramsay-Hunt, que después la vamos a ver también más en detalle, y el nervio intermediario, que proviene del tercio superior del fascículo solitario y núcleo espinal del quinto par. Acá vemos la imagen, ¿cierto? Acá está el ganglio geniculado, ¿cierto? Ahí está la porción laberíntica y después viene aquí la apertura a nivel del conducto auditivo interno. Aquí tenemos el facial. Bueno, después vamos a ir viendo bien todas las ramitas. Y el origen aparente, nuevamente se ve más claro acá, se encuentra a nivel del surco bulbo-protuberancial. Emergiendo de este origen aparente, ingresa a la cisterna pontocerebelosa, donde tiene un trayecto de más o menos 2 a 2,5 centímetros en esta cisterna. Y luego de este trayecto de 2 a 2,5 centímetros, ingresa entonces al conducto auditivo interno. En este ingreso al conducto auditivo interno, como pueden ver acá, se va a relacionar por anterior, ¿cierto?, en esta cisterna con el nervio trigémino y hacia posterior e inferior con los pares bajos, 9, 10 y 11. Y acá es importante la relación que hay con la AICA, ¿cierto?, arteria cerebelosa anterior-inferior, que muchas veces y muy frecuentemente le hace este codo, digamos, alrededor, ¿sí? Y si no, incluso se introduce esta asa de la AICA en el conducto auditivo interno, ¿ya?, para emitir la arteria laberíntica, con la que se relaciona también. A nivel del conducto auditivo interno, esto es el fondo del conducto auditivo interno, vamos a poder reconocer algunas zonas. Tenemos acá como una cresta transversa, que se llama cresta transversa, una cresta vertical que separa los cuadrantes antero-superior y antero-posterior, que se llama barra de Bill. Como ustedes ven acá, se ven 4 zonas, ¿ya? 4 zonas que son en el fondo el sitio por donde ingresan o salen, ¿cierto?, diferentes nervios desde el laberinto del oído interno. Entonces vamos a tener acá el área del nervio facial, antero-superior, el área del nervio coclear, antero-inferior, y las zonas correspondientes al ingreso del nervio vestibular superior y nervio vestibular inferior, más el foramen singular, para el nervio singular. Entonces acá vemos el conducto interno con los ramos, como están ahí, está el nervio facial, con el nervio intermedio, y el nervio coclear y los nervios vestibulares. En esta otra imagen, con otra perspectiva, ahí vemos también los nervios como ingresan, ¿cierto?, al peñasco. Ahí está el conducto auditivo interno. Luego viene esta porción que se denomina primera porción del facial o porción laberíntica, porque pasa entre el laberinto coclear y el laberinto vestibular. Después de esa porción laberíntica, ¿cierto?, llegamos al ganglio geniculado, que se encuentra en esta zona. Esta zona donde está el ganglio geniculado también se le llama rodilla del facial. Desde esa rodilla del facial, el nervio se incurva más o menos en 70 grados para irse hacia posterior, ¿cierto?, por la pared medial de la cavidad timpánica. Esto es la cavidad timpánica, ¿ya? Entonces hace un relieve y se va por un conducto que se llama acueducto del facial. Y hace relieve, ¿cierto? Vamos a ver en otra imagen, acá. Entonces, acá viene, ¿cierto?, la porción laberíntica,
Y esta es la segunda porción del nervio facial intrapetroso, o porción timpánica. Y esa porción timpánica entonces va desde la rodilla hasta esta otra zona de incurvación del facial que se denomina codo. Entonces va desde la rodilla hacia el codo. En este caso sí hay varias denominaciones, a veces le ponen primer codo, segundo codo, a veces rodilla y codo, así que bueno, la cosa es que hace estas dos curvas. Una entre la porción laberíntica y timpánica, y la segunda entre la porción timpánica y la porción mastoidea, o tercera porción. Y esta tercera porción, acá no tenemos ningún ganglio, digamos, ningún relevo, solamente van las ramas del facial, ¿cierto? Cuando desciende, se va entonces en relación a la pared posterior de la cavidad timpánica y más o menos a la altura o al fondo de la pared posterior del conducto auditivo externo. De hecho, esa es una referencia que uno toma cuando se realiza cirugía, ¿cierto? Uno sabe que directo hacia profundo por la pared posterior del conducto uno puede llegar al facial. Y después de este trayecto, por la porción ya mastoidea, ¿cierto? En relación a la pared posterior de la cavidad timpánica, avanza en un trayecto hasta llegar al foramen estilomastoideo, desde donde emerge para iniciar su recorrido extrapetroso. Entonces, acá, en su porción timpánica, va a tener algunas relaciones importantes. Tenemos acá, debajo de la porción timpánica, podemos visualizar la ventana oval y el estapedio. Entonces, el estapedio, ¿cierto?, se encuentra inferior, muy relacionado, inferior a la porción timpánica del nervio facial. Y por superior se relaciona con el relieve en la pared medial del canal semicircular lateral. Entonces, esta zona es bien delicada cuando se hace cirugía, por ejemplo, una estapedostomía, por ejemplo, cirugía del estribo, por otoesclerosis, por ejemplo, hay que tener cuidado aquí, obviamente, con el facial. Bueno, en general, todas las cirugías de oído hay que tener cuidado con el facial porque lo visualizamos todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la imagen acá de la cavidad timpánica, ahí está la membrana timpánica. Acá tenemos el ganglio geniculado, la porción laberíntica, la porción timpánica, porción mastoidea. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que del ganglio geniculado va a emerger una rama, la aprovecho de nombrar acá, ¿cierto? Que es el nervio petroso superficial mayor. Que como vamos a ver, tiene como función, ¿cierto? Lleva fibras parasimpáticas para la glándula lagrimal y para las glándulas mucosas de la zona nasal y palatina. También por acá, sí, eso es principalmente. Después vamos a seguir descendiendo hacia la porción mastoidea, y en la porción mastoidea se emite otra rama, que es una rama para el músculo del estribo. El músculo del estribo es el músculo más pequeño que tenemos y tiene que ver con el reflejo estapedial o reflejo acústico. Lo vamos a ver después. Y más o menos a 5 milímetros, variable, 5, 8 milímetros de la emergencia del nervio a través del agujero estilomastoideo, vamos a tener esta rama que es la cuerda del tímpano. Y la cuerda del tímpano, como vamos a ver, tiene un recorrido a través de la cavidad timpánica, ¿cierto? Y después emerge hacia anterior, ya vamos a ver el recorrido más específico, ¿cierto? Para dar la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua, sensorialmente hablando, o sea, estamos hablando del gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua, y también lleva información, ¿cierto?, para el ganglio submandibular y la inervación parasimpática de las glándulas submandibular y sublingual. En esta imagen de la izquierda podemos ver la emergencia desde el agujero estilomastoideo del nervio facial, antes de entrar a la parótida. El trayecto es muy corto, cortito en esta zona y también salen algunas ramas que vamos a ver ahí también en detalle después, pero ahí en esta imagen se ve bastante claro estas ramas que son motoras para el músculo estiloioideo
y para el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Ya? Esa es la relación. Tenemos también relación con, con la apofisis estiloides, ¿cierto? Entonces, en esta zona, ¿qué cosa llama la atención? Bueno, más para los otorrinos, ¿cierto? Aquí hay un punto de referencia que uno ocupa para encontrar el facial en su emergencia a nivel del foramen estilomastoideo, que es la punta, una punta indicadora se le llama, del cartílago tragal, ¿ya? Cuando uno busca, ¿cierto? Se hace la incisión preauricular, uno se introduce en esa zona por delante del cartílago tragal y existe ese cartílago, ¿cierto? Que tiene una punta, es como un punto, y uno toma ese punto de referencia para buscar el facial. O sea, el facial está muy cerca de este cartílago indicador, como le nombramos. Y entonces, aquí tenemos este trayecto que es extrapetoso, preparatidio. Luego entonces el nervio facial se introduce en la paratía, donde va a producir una división, pero no anatómica real en el fondo, sino que divide la glándula parótida en dos pseudolobos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo no es que la glándula parótida tenga dos lobos, cada uno con una fase independiente, sino que esto va entre medio nomás, atraviesa la parótida y uno puede separarlo del facial hacia superficial, definimos este pseudolobo superficial, y del facial hacia profundo, el pseudolobo profundo, pero no son lobos reales. Después de, bueno, después de introducirse en la parótida, desde ahí ya aparecen sus ramos terminales. Entonces vamos a tener dos troncos terminales que son el tronco temporofacial superior y el tronco cérvico-facial. Entonces del tronco temporofacial vamos a tener las ramas temporal y frontal, ramas palpebral, infraorbitaria, bucales superiores. Y del ramo cérvico-facial vamos a tener el ramo bucal inferior, mentoniano y cervical. Entonces, bueno, las imágenes siempre hay varias versiones, digamos, pero es básicamente las ramas terminales. Y acá vemos una disección en una parotidectomía, ¿cierto? Acá se sacó el lobo superficial de la parótida, seguramente por un tumor. Habitualmente cuando hay un tumor benigno en esta zona, se saca toda la porción superficial de la glándula parótida y en ese caso ocupamos como referencia, ¿cierto?, el nervio facial, que como sabemos divide o pseudo divide a esta glándula en esas dos porciones. Acá tenemos más marcado, ¿cierto? Esto es superior, entonces ahí tenemos el ramo temporofacial y acá abajo el ramo cérvico-facial. Y aquí tenemos una imagen también interesante. Tenemos acá, aquí tenemos el núcleo salivar superior, ¿cierto? Vamos a ver que pasa por el ganglio geniculado, ¿cierto? Y van estas fibras, ¿cierto?, a hacer el relevo a nivel del ganglio pterigopalatino, el relevo parasimpático, para llevar la información parasimpática, ¿cierto?, a las glándulas nasales, ¿cierto? Y por aquí también tenemos este relevo. Tenemos acá esta rama, ¿cierto?, que se va a juntar con las fibras simpáticas pericarotídeas, este es el nervio petroso superficial mayor, se juntan con las ramas simpáticas pericarotídeas y recibe también un ramito del nervio petroso profundo mayor, que viene del glosofaringio, para formar el nervio del conducto pterigoideo. Nervio del conducto pterigoideo, o también conocido como nervio vidiano. Entonces, estos tres ramitos se juntan acá, atraviesan el conducto pterigoideo, ¿cierto?, y llegan a la fosa pterigopalatina a hacer relevo en el ganglio pterigopalatino. Desde el ganglio pterigopalatino salen estas ramas directas hacia las glándulas nasales y también la inervación parasimpática, ¿cierto?, hacia la glándula lagrimal. ¿Y cómo lo hace? A través de un ramo del nervio maxilar, del trigémino, ¿cierto?, a través de un ramo comunicante con el nervio cigomático, ¿ya?, para poder acceder finalmente al nervio lagrimal y llevar esa información hacia la glándula.
Después tenemos esta otra rama, ¿cierto? Que hace también, aquí está el ganglio geniculado, y vamos a ver que esta es la porción mastoidea, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano, que ya dijimos, lleva información para los 2/3 anteriores de la lengua, del gusto, y también lleva información parasimpática para la glándula submandibular y sublingual. ¿Y cómo llega esto? Este nervio o cuerda del tímpano, sus fibras se suben en el fondo al carro del nervio lingual, que es un ramo del nervio mandibular. Entonces, ocupa en el fondo el nervio lingual para llevar sus fibras, ¿cierto? Y hacer sinapsis parasimpática a nivel del ganglio submandibular y darle inervación parasimpática de ambas glándulas, submandibular y sublingual, y la otra rama sensorial sigue de largo acá y llega a darle inervación para el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces vamos a tener colaterales intrapetrosas, más ordenados. Esto más para que lo tengan. Nervio petroso superficial mayor, que se une, como ya les dije, al nervio petroso profundo mayor, recibe fibras simpáticas pericarotídeas, se va por se transforma en nervio del conducto pterigoideo y hace después sinapsis ahí con el ganglio fenopalatino o térico-palatino también le dicen, y estas es para aferencias sensoriales del velo y eferente parasimpático del nervio del núcleo lácrimo muconasal pontino. Luego tenemos el nervio petroso superficial menor, que se une al nervio petroso profundo menor, que es del glosofaringio, y al plexo de la arteria meningia media, para hacer relevo a nivel del ganglio óptico y darle inervación parasimpática para la parótida. Luego tenemos el nervio músculo estapedial, ¿cierto? Que da la inervación al músculo del estapedio y tiene participación en el reflejo estapedial. Luego la cuerda del tímpano, como ya dijimos, nace a 5 milímetros de foramen estilomastoideo, se va por la fisura petrotimpánica posterior y llega entonces a la cavidad timpánica, donde hace un trayecto entre el yunque y el cuello del malleus, o del martillo, para avanzar hacia la pared anterior de la cavidad timpánica e introducirse en la fisura petrotimpánica anterior y emerger desde más o menos en relación a la espina del esfenoides para ingresar a la fosa infratemporal y en esa zona unirse al nervio lingual. Luego tenemos el ramo anastomotómico del vago o nervio de Arnold que emerge, ¿cierto?, de la región intrapetosa cercana al foramen estilomastoideo, avanza hacia la zona preparotidia y sigue hacia el foramen yugular, donde se relaciona con anastomosis con el ganglio superior del vago, ¿ya? Tiene que ver con la información motora a través del vago del velo del paladar. O sea, la parte de la musculatura del velo del paladar motora, o sea, la inervación motora de la musculatura del velo del paladar, que está a cargo del vago, en realidad viene de estos ramos que vienen del facial. Y las colaterales extrapetrosas, que son el ramo sensitivo para el conducto auditivo externo, que emerge a través del agujero estilomastoideo en relación al proceso mastoideo por el surco tímpano-mastoideo para llegar a la zona Ramsay-Hunt, que se llama, ¿cierto? Que considera la mitad posterior del tímpano, del CAE, parte de la piel de la concha, el trago, antitrago, antihélix y lóbulo, ¿ya? Esta inervación sensitiva llega al núcleo en el ganglio geniculado y se proyecta sobre el fascículo solitario. Luego tenemos el ramo comunicante con el glosofaringio, denominada también asa de Haller. También rodea a la vena yugular interna antes de ser anastomosis con el glosofaringio. Luego tenemos el ramo auricular posterior, que cruza el borde anterior del músculo digástrico, la mastoides, esternocleidomastoideo, la parte alta, recibe una anastomosis del plexo cervical superior y del aurículo temporal y se divide en dos ramos para el músculo auricular posterior, superior y piel de la mastoides. Estos son músculos, digamos, que son músculos parte del SMAS, que se encuentran, que son vestigiales en el fondo, que se encargan en los animales de la movilidad del pabellón auricular, para la ubicación de los sonidos. Y el otro ramo es para el músculo occipital y para la piel parietal inferior. O sea, eso es
otro poquito más de ramo sensitivo. Y finalmente para motor del ramo del digástrico y el estilo yoide. Existen una serie de reflejos motores que vamos a mencionar que tienen que ver con estos ramos del facial. Tenemos, por ejemplo, el reflejo del parpadeo, cuya aferencia proviene del quinto par, ¿cierto? Habitualmente como el reflejo corneal, pero también existen otras aferencias posibles que son auditivas, también pueden inducir el reflejo del parpadeo, o visuales, o corticales también. Luego tenemos el reflejo estapedial, ¿cierto? Cuya aferencia es coclear. Después, núcleo coclear ventral, núcleo libar superior bilateral y núcleo motor del facial. Ese es el reflejo. Reflejo de succión, también aferencias por el ramo sensitivo B3, sensibilidad labial, y luego al núcleo del quinto y del séptimo para la eferencia. Entonces, en el reflejo estapedial es un reflejo donde por un estímulo auditivo de altos decibeles produce, ¿cierto?, la contractura o la contracción del músculo del estapedio. Y esto tiene como función evitar el trauma acústico. Al contraerse este músculo, que se inserta a nivel de la crura posterior o del cuello del estapedio, genera que este sonido intenso no produzca el movimiento de la perilinfa, ¿cierto?, cuando el estribo se mueve hacia el vestíbulo, ¿ya? Entonces, con esto, al contraerse, con este reflejo, se impide o se trata de evitar el trauma acústico. Ahora, vamos a la exploración funcional del nervio facial. Primero, para hablar de la exploración funcional, tenemos que definir cómo se daña el nervio. Esto es común, obviamente, a todos los nervios. Tenemos primero este tipo de lesión que se denomina neuropraxia. En la neuropraxia existe un bloqueo axonal localizado sin daño en la conducción axonal, por lo tanto es algo reversible y no hay degeneración valeriana asociada. Luego tenemos la axonotmesis, ¿cierto?, que se refiere a la pérdida de continuidad axonal, pero hay integridad de la vaina endoneural. Se produce una degeneración valeriana distal, pero esto es reversible también. Luego tenemos la neurotmesis. En la neurotmesis tenemos tres subdivisiones. Primero, la endoneurotmesis, que se refiere a la lesión del axón y del endoneuro. Esto ya no tiene una recuperación ad integrum, tiene una recuperación funcional pobre a moderada, y entonces hay reinervación anómala. Luego tenemos la perineuromesis, donde hay lesión del axón, del endoneuro y del perineuro. La reinervación es muy débil y muy poco funcional. Y la neurotmesis completa, que corresponde a una lesión total, axonal, endoneural, perineural y epineural. Esto en el fondo es una sección del nervio completa, ¿ya? Y esto no tiene recuperación funcional, salvo que se haga una intervención para lograr ese intento de reinervación. ¿Cómo vamos a explorar al nervio facial? Primero, tenemos que, como primera cosa, reconocer dos tipos de parálisis facial. La parálisis facial central y la parálisis facial periférica. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué pasa en la central? Existe preservación de la motilidad de la musculatura frontal por esta representación cortical bilateral, y hay preservación del lagrimeo, de la salivación y del gusto. Y una parálisis facial periférica, ¿cierto?, que es por lesión de motoneurona inferior, donde existe alteración sensorial, sensitiva y motora. Entonces, tenemos que analizar cuáles son las manifestaciones clínicas de la parálisis facial periférica. Entonces, tenemos que revisar, por ejemplo, ahí tenemos la lista para que ustedes la tengan ahí. En reposo, ¿cierto? Hay que ver si los pliegues frontales se marcan menos, si existe alguna simetría a nivel de los párpados, si existe un borramiento, ¿cierto?, del pliegue nasogeniano, si hay una comisura labial descendida, si la punta nasal o la boca se desvía hacia el lado contralateral. Eso es en reposo.
Y en movimiento, la dificultad para arrugar la frente y levantar la ceja, para cerrar el ojo. Entonces vamos a ir explorando en el fondo, ramito por ramito, todo el facial y vamos a ir analizando cuáles son los ramos que están comprometidos, ¿ya? Si son ramo temporal, el ramo infraorbitario, el ramo bucal, etc. ¿Ya? Vamos a explorar si hay alteración motora, si hay alteración sensitiva, y si hay ausencia de los reflejos que habíamos mencionado, y también si hay alteración sensorial, si hay alteración del gusto, de la disminución de la secreción lagrimal, etc. Tenemos que fijarnos en la forma de presentación. Siempre que hay una parálisis facial, aparte de definir cuáles son las ramas involucradas y cuál es la alteración motora que existe, tenemos que definir cuál es la forma de presentación. Y eso nos va a llevar también a una orientación de cuál podría ser la causa del problema. Entonces, primero, es aquella parálisis facial que tiene una presentación súbita, aguda o subaguda, ¿ya? Que puede ser completa o incompleta, que habitualmente no progresa en 2 semanas, ¿ya? En ese caso, si existen esas condiciones, uno podría plantear una parálisis de Bell, obviamente traumática si existe un trauma asociado, ¿cierto? Es como rara esa puesta como causa, digamos, pues cuando obviamente sea el trauma uno lo puede sospechar, y una presencia de algún proceso no neoplásico inflamatorio, ¿ya? Eso puede ocasionar una parálisis facial súbita, aguda o subaguda. En cambio, la parálisis que es progresiva en el tiempo, o sea, que pasan 2 semanas y sigue progresando, nos hace pensar en un proceso neoplásico. Este desarrollo progresivo también puede tener un inicio súbito. También puede tener un inicio súbito y después empezar a progresar en el tiempo. Luego tenemos el grado de compromiso y la clínica asociada, ¿cierto? Entonces vamos a tener paresia o parálisis. Vamos a definir eso, el tipo de alteración y el grado de alteración. Vamos a hablar todo esto que ya mencionamos en la diapositiva anterior. Y todos estos factores como semiológicos hay que revisar. La fecha de inicio, progresivo súbita, si completa incompleta, si es primer episodio o recidivante, si es el mismo lado o es alternante, o sea, aparece una parálisis facial de un lado, después aparece al otro, si hay una hipercinesia facial o no, si hay una masa del cuello o cabeza asociada, si hay un cuadro viral reciente, si hay dolor asociado o parestesia, si hubo una infección ótica, ¿cierto? Si hubo una cirugía reciente, si hay supuración del oído, si hay tinnitus asociado, si hay hipoacusia o hiperacusia, si hay vértigo presente o ausente, alteraciones del gusto, ¿cierto? Todo eso en el fondo estamos ya entrando al topo diagnóstico. Hay un antecedente traumático. Si hay vesículas, especialmente en la zona de Ramsay-Hunt, como para pensar en un síndrome de Ramsay-Hunt, ¿cierto? En el herpes zóster. Historia familiar de parálisis facial. Asociación con embarazo. Enfermedad sistémica, neoplasias, medicamentos que puede estar tomando el paciente, signos de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo. Todos esos factores hay que analizarlos, por lo tanto, hay que hacer una anamnesis muy completa y detallada de todos estos factores. Y para evaluar el grado, digamos, de parálisis facial presente, tenemos que ocupar, esta es la escala más útil en realidad que ocupamos, que es la escala de graduación de House-Bergman, que nos va a definir estos 6 grados de parálisis facial. Disculpen. Entonces tenemos el grado 1, que sería en el fondo un nervio facial normal, con motilidad facial normal en todas sus áreas. El grado 2, que corresponde a una disfunción leve, ¿ya? Puede ser global, disminución leve en inspección cercana, posibilidad de mínima sincinesia, y en reposo se ve una simetría y tono normal. O sea, en reposo el paciente no se nota que hay un compromiso del facial, solo se aprecia cuando hay un movimiento de la cara. Entonces la frente, movimiento moderado a normal, en los ojos un cierre completo con mínimo esfuerzo, o sea, se logra el cierre palpebral completo, y a nivel de boca una mínima simetría con el movimiento. Luego tenemos el grado 3, que corresponde a una disfunción moderada, donde globalmente
vamos a ver una asimetría evidente. O sea, vemos al paciente y decimos, el paciente tiene parálisis facial evidente, pero no es desfigurante. Hay presencia de sincinesias, contracturas y espasmo facial evidente, pero no severo. Y en reposo, el paciente en general pudiera haber una simetría y tono normal, pero al haber movimiento, la frente tiene un movimiento mínimo moderado, los ojos logran el cierre completo, pero con esfuerzo, ¿cierto? Ahí definimos el grado 3 es cuando el paciente logra cerrar el párpado completo. Aunque le cueste y aunque se demore, pero lo logra cerrar, ahí tenemos ya un grado 3. Y en la boca, una mínima simetría con un esfuerzo máximo, existe una mínima simetría. Luego tenemos ya el grado 4, que es un compromiso mayor, que es una disfunción moderadamente severa, ¿cierto? Donde hay motilidad evidentemente disminuida y o asimetría desfigurante, o sea, el paciente evidentemente tiene una parálisis facial, con simetría y tono normales en reposo, pero en movimiento no tiene ningún movimiento a nivel de frente. Hay un cierre incompleto, o sea, trata de cerrar el ojo, pero no puede, eso ya define un 4, y la boca asimétrica con el esfuerzo máximo. Y finalmente grado 5, disfunción severa, ¿cierto? Motilidad perceptible pero muy mínima, hay asimetría en reposo evidente y no hay ningún movimiento a nivel de frente, no puede cerrar los ojos y la motilidad de la comisura bucal es mínima. Y finalmente grado 6, una parálisis total, que es una ausencia completa de los movimientos faciales. Y otra manera de analizar también a la lesión del nervio facial es a través del topodiagnóstico. O sea, podemos clínicamente analizar dónde pudiera estar el sitio de la lesión. Aunque esto no es tan decidor, uno puede orientarse un poco, pero la verdad es que la especificidad no es tan buena de estos parámetros, pero ayuda. Entonces tenemos primero el test de Schirmer. El test de Schirmer es un test donde se pone un papel filtro, ¿cierto?, en ambas pliegues palpebrales inferiores y se deja esto por 5 minutos y se compara la impregnación de la lágrima en este papel filtro. Entonces tenemos que si existe una reducción unilateral de un 30%, ya sería una prueba positiva, o sea que nos indicaría que hay afectación de esa rama de la glándula lagrimal. O si hay una reducción bilateral de menos de 25 milímetros. O sea, que en el fondo haya compromiso que sea simétrico, pero que ambos se extiendan en menos de 25 milímetros, significa que hay una lesión, en este caso bilateral. Y en esto nosotros podríamos ubicar la lesión a nivel por encima del ganglio geniculado, ¿cierto? En el fondo, antes de que salga la rama para el nervio petroso superficial mayor. Entonces ahí podríamos orientar. Luego tenemos la cialometría, que examen, una prueba donde se cateterizan ambos conductos de la glándula submandibular. Se realiza una recolección de saliva por 5 minutos. Obviamente esto es bien engorroso y casi no se hace. O sea, yo creo que aparte hacen esto en este momento. Cuando hay una diferencia mayor a 25%, por lado, se marca como positivo. Y en esto podríamos nosotros decir que hay una lesión por encima del tercio medio de la porción mastoidea, ¿cierto? Luego tenemos el reflejo estapedial. Esto es bastante decidor. ¿Y cómo se expresa en el cuadro clínico? Se expresa porque el paciente tiene una algia acusia. O sea, en el fondo, el paciente no tiene el reflejo presente, por lo no tiene esa protección hacia el estímulo con ruidos fuertes y no se produce la rigidez del estribo que impide el empuje en el fondo del estribo hacia la perilinfa. Siente molestia con los ruidos en ese lado que está afectado. Tiene poco valor topográfico, de acuerdo a la bibliografía, digamos, pero lo que tiene importante, y por eso es bien importante en el estudio de la parálisis facial, el reflejo estapedial, que es un examen sencillo, que se hace junto con la impedanciometría, entonces un examen barato y sencillo, que tiene un valor pronóstico importante. ¿Por qué? Porque si hay reaparición del reflejo antes de la tercera semana, desde el inicio de la parálisis facial, indica que lo más probable es que vaya a haber recuperación importante de esta parálisis facial. Entonces, esto hay que guardarlo y ocuparlo. Eso es súper útil en el análisis del pronóstico. Luego tenemos la gustometría, que también es algo que tampoco se hace, seguramente solamente para investigación,
que en el fondo compara la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y se produce una estimulación con corriente continua hasta obtener la sensación de gusto metálico y se comparan ambos lados. Es positivo si la diferencia es mayor a 100 microamperes. Es ambiguo, los resultados no son tan eficientes, así que no tiene una utilidad muy importante. Luego tenemos el electrodiagnóstico, ¿cierto? Son métodos que permiten conocer el grado de degeneración axonal, permite emitir un pronóstico de recuperación funcional y también saber en qué momento podemos empezar una terapia. ¿Cuáles son las limitaciones de este electrodiagnóstico? Que no sirve para lesiones de menos de 3 días, ¿cierto? Por la limitación de hacer una estimulación intrapetrosa, en el fondo. Entonces, cuando se expresa esta lesión, cuando está intrapetrosa, se demora por lo menos 3 días en aparecer esta lesión a nivel de la rama extrapetrosa, que es la que uno puede censar. Entonces, solo sirve para fibras neuropráxicas. No permite distinguir entre axonotmesis y neurootmesis. La prueba entonces primera es la prueba de máxima excitabilidad, que compara intensidad de la contractura muscular producida por la estimulación supramáxima sobre las ramas terminales. Se ocupa un estimulador los días 4, 7 y 14. Se ocupa una escala visual analógica, ¿cierto? Que va a relacionarnos con el pronóstico. Si hay, en el fondo, más respuesta que la vez anterior, menos respuesta, se responde con cuánto estímulo. El punto es que esto es doloroso y es muy engorroso porque hay que hacer muchos controles para hacer esta prueba. Entonces es bastante impracticable. Luego tenemos la electroneuronografía, que para algunos es el examen más confiable, ¿cierto? Que es el estudio de potencial de acción motor tras la estimulación supramáxima del nervio facial. Es comparativa y objetiva. Tiene utilidad en primera y segunda semana, post parálisis facial. Se realiza en ambos lados de la cara y cuando es positiva, cuando hay una diferencia mayor de 85 a 90% entre el lado sano y el afectado. Esto indica que hay presencia de axonotmesis y mal pronóstico. Si hay compromiso menor al 85%, se dice que hay neuropraxia y buen pronóstico, ¿ya? Pero en general este examen tampoco se hace tan frecuentemente. El que más se ocupa es la electromiografía. La electromiografía es un estudio muy útil porque nos va a realizar un estudio de potencial de acción muscular durante la actividad voluntaria. Registra potenciales de denervación o fibrilación después de 2 semanas. Es una prueba más fiable para el monitoreo de la evolución. Detecta signos de reinervación precoces antes de la recuperación clínica. Por lo tanto, podemos nosotros predecir en base a este examen que el paciente se va a recuperar aunque el paciente no lo vea. Y cuando hay disminución de potencial, detecta en el fondo la disminución de potenciales de fibrilación seguida de unidades motoras voluntarias polifásicas, que estos son los signos, ¿cierto?, que nos van a informar sobre la reinervación precoz. Entonces es un examen súper útil. Y se ocupa habitualmente al mes, desde el mes en adelante. Otra manera de explorar el nervio facial es por medio de imágenes, ¿cierto? Escáner o resonancia. Hay que recordar que en muchos casos el escáner puede resultar alterado, ya sea por patología óptica, por patología tumoral que afecte a la estructura ósea del hueso temporal y que comprometa en forma secundaria el nervio facial. Y en la resonancia obviamente nos va a dar un poquito más de información, más detallada del tipo de lesión, porque el TAC nos muestra como dónde está la ubicación de la lesión y uno puede sospechar y pensar, esto hasta aquí, está como la altura del ganglio geniculado, lo más probable es que sea esto, pero la resonancia es la que nos va a aclarar un poquito más el diagnóstico. Por ejemplo, acá tenemos un schwannoma, ¿cierto? Acá tenemos un hemangioma de nervio facial. Y acá tenemos, por ejemplo, una endoscopía virtual de conducto auditivo interno de un paciente con un síndrome de Moebius, donde vemos ahí la hipoplasia del nervio facial en el conducto auditivo interno. ¿Ya? Lo otro es ver el pronóstico. Bueno, para el pronóstico ya hemos visto ya varias cosas que nos pueden hacer o dar información sobre el pronóstico y la recuperación de la lesión. Tenemos factores clínicos y de electrodiagnóstico, ¿cierto? Hay cosas clínicas como, por ejemplo, a menor edad, mejor pronóstico. La asociación de la parálisis facial con hipertensión y diabetes, en general, peor pronóstico. Si hay una paresia, comparado con una parálisis, obviamente va a tener mejor pronóstico la paresia. El compromiso por herpes zóster tiene peor pronóstico que la parálisis de Bell, por ejemplo. Si hay House-Bragman 3 o menor al inicio, mejor pronóstico que una parálisis completa con House-Bragman 6, por ejemplo. ¿Ya? Y la alteración severa en el electrodiagnóstico también, que va correlacionada obviamente con un House-Bragman avanzado,
también se va a correlacionar con un peor pronóstico. Entonces, ahí creo que estamos más o menos en el tiempo. Con esto termino, con este gatito expresivo que tiene su parálisis facial. No, le quité las imágenes de precolombina, Doc, para no ocupar las mismas que ocupa usted. ¿Alguna consulta, pregunta? Debería haber ocupado todo nomás. Está interesante tu clase. Uno la puede rescatar esta de YouTube. ¿Cómo puede rescatar? Esta va a haber las van a dejar todas en una carpeta de Google Drive. Y creo que van a Ah, dejar un ya. canal de YouTube privado. Sí. Yo no sé si quedó claro alguna cosa. El gráfico ese de la neuropraxia, de la axonomnesis, la neuroamnesis, no sé si lo puedes repetir ahí, mostrando específicamente en los nervios la lesión, en el esquema de los nervios. Ahí, Ah, para que entiendan bien y yo también. la neuroamnesis completa es, bueno, la sección del nervio. Sí, La perineuroamnesis en el fondo queda el solamente perinervio. hay lesión. Ujú. Dele nomás, Doc. Al quedar el perinervio, podría haber una reinervación a través del segmento Ujú. proximal, pero probablemente una reinervación muy anómala. Ah, pero ahí está puesto. Reinervación débil y poco funcional, claro. ¿Por qué? Porque le sirve el perinervio como guía a la parte a la parte seccionada proximal, que es la parte viva, y va a ir a llenar la parte que está defuncionalizada. Pero ahí es como tirar moneda al aire. Y generalmente ahí viene la reinervación anómala. Y arriba Claro. queda el perinervio en la axonomnesis, que explícalo ahí, Katy. La axonomnesis. La axonomnesis, en el fondo hay pérdida de la continuidad del axón, pero hay integridad de la vaina endoneural. ¿Cuál es la diferencia de la Entonces axonomnesis es un daño reversible. ¿Cuál es la diferencia entre la axonomnesis y la endoneuroamnesis? A ver, en la Es como, axonomnesis es como busque hay las siete integridad de la vaina diferencias. endoneural. En Lo la que pasa, Katy, endoneuroamnesis, es como busque la- las siete en la diferencias. endoneuroamnesis, en la endoneuroamnesis hay lesión del endoneuro. En cambio, Muéstrame en la ahí con el, axonomnesis no, solamente el muéstranos con axón. el cursor. Con el cursor. No, no, Aquí. esa la abro. No, 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 al ladito abajo. Axonomnesis, Esa con acá está la respecto a la endoneuroamnesis. perineuroamnesis. Ah, esta con esta se ven como iguales. No veo la diferencia en el dibujo, por lo menos. Acá se Eso ve. es. Acá dice. Claro. En el fondo, acá lo que dice es que hay además lesión del perineuro. Del perinervio. En este caso. Pero lo único que veo de diferencia, en las 7 diferencias, es que esto es curvo y esto es recto. Eso. Claro, exactamente. Ya. Y en la axonomnesis, arriba, un bloqueo funcional. Aquí, claro. Mm, Hay pérdida del axón nomás, pero hay integridad de toda la vaina. Ahí. pérdida del axón. Acá tenemos una pérdida de axón, pero localizado, chiquitito. En cambio, acá es una Claro, pérdida más larga claro, del axón. la axonomnesis Entonces se va a recuperar un poco más son lento esas que parálisis que se recuperan ad integrum, pero más tardíamente. más lento, claro. Claro. Bien, no sé si hay preguntas. ¿Pero Yo están tengo buenos? una En cambio, pregunta. desde la neuroamnesia en adelante, cuando hay... Sí, Sí, ¿Aló? sí. Ah, ya. sí, Sí, porque dijo que en la electromiografía uno podía ver
los signos de reinervación del nervio facial Ah, y dijo que los signos sí. precoces, digamos, de fibrilación, ¿no es cierto?, de inervación se ven a las 2 semanas. ¿A las cuántas semanas podríamos ver signos de reinervación? O sea, ya desde pasado el mes. Ya, muchas gracias. Exactamente. Pasado el mes nosotros lo hemos hecho y encontramos potenciales de reinervación motora, los PAM, Ya. habiendo Y eso, parálisis facial. ¿Ah? claro, eso es la neuropraxia nomás, me imagino, no en Claro, el no, por resto de las supuesto, lesiones. Sí. claro, por supuesto. La ¿Por qué? Porque axonomesis, a veces tenemos como un gustito de ir a hacer descompresión de nervio, pero la verdad es que el nervio está volviendo solo, entonces mejor esperar. Y ya, como dijo la doctora, uno de los signos precoces es el reflejo del estrío, que es un examen fácil de hacerlo y de pedirlo. Y junto con eso, aunque es más subjetivo, es la recuperación del gusto. ¿Mm? La recuperación del gusto. Pero medida, porque yo tengo el otro lado que tiene gusto normal. Entonces lo puedo estar confundiendo. No vaya y a chocar, doctor, doctor. igual tengo ahí una diferencia, o sea, una duda, porque la neuropraxia, yo ¿Mm? había leído que era la pérdida de la mielina en el fondo de un segmento del axón. Entonces, ahí como que me confundo quizás un poco porque el axón va asociado en el fondo a la mielina y si se pierde la mielina, ese axón, digamos, sigue conduciendo, pero con una velocidad menor. Igual como que quizás tengo que leerlo bien de algún otro lugar. ¿Qué dice la doctora? Bueno, en la neuropraxia lo que hemos visto es que está, bueno, este bloqueo axonal localizado, la verdad, eh, puede que haya compromiso de la mielina también. Lo importante es que en el fondo el daño es reversible. Eso es lo importante, que no hay degeneración valeriana asociada. Entonces, eso, en general, hay lesión, digamos, del axón y el tejido conectivo se supone que permanece más o menos intacto. Sí, ¿Qué dice gracias. usted, Doc? Sí, ¿Mm? yo pienso que hay un problema de desmielinización y eso Sí, hace que la conducción saltatoria sea mucho más lenta. Pero en el fondo es lo mismo. claro, claro, es una disquisición fina. Sí. Hay una pregunta en el chat de Henry Cabrera que dice, doctora consulta, en su experiencia, ¿cuál es el factor más importante para determinar el pronóstico de la recuperación en la parálisis facial periférica? O sea, yo diría que el grado de la severidad de la lesión, en general, eh, si es súbito, o sea, en general, si es un compromiso muy severo, uno tiene un poquito menos de esperanza de que se recupere completo. Eso es como lo más decidor, de buenas a primeras, digamos. Sí, la verdad es que la clínica es muy importante. Como dice la doctora, hay un House-Brandman 6. Es, eh, es preocupante en cuanto a la recuperación. Lo que sí, cuando uno ve una parálisis facial, y eso es importante en la clínica, si lo ven los primeros días, tener muy claro lo que dijo la doctora del índice de House-Brandman, porque un índice clínico que nos va a permitir ir viendo, tenemos un tiempo bastante prudente para observar una parálisis facial de inicio súbito. Por ejemplo, para nosotros muy importante si el paciente al momento del examen cierra o no el ojo, ya sea con esfuerzo, pidiéndole que lo cierre, cierre hasta que lo cierre, y ahí estamos en un house, es como un punto de medio, en House Brandman 3.
Si no lo cierra, bueno, depende de lo que uno vea, puede llamarle 4, 5, 6 si la parálisis es evidentemente completa. Pero si al control, a los 15 días, a los 20 días, porque al mes en una parálisis severa, nosotros de todas maneras vamos a pedir una electromiografía. Antes no, como se dijo hoy día. Vemos que antes, y puede empezar la discusión aquí, si hay 2 o 3 personas que lo oyeron antes, ¿te acuerdas que cerraba el ojo? ¿Te acuerdas que no cerraba? Eso hay que dejarlo escrito. No cierra el ojo. Y si viene a los 15, 20 días y cierra el ojo, ya bueno, nos indica que está regresando a la normalidad. El cerrar el ojo para nosotros es muy importante, un Howe-Brahman 3, porque frente a otro tipo de patologías como son las quirúrgicas, en que se hacen tratamientos quirúrgicos de anastomosis y todo lo más, el objetivo es llegar al grado 3, a lograr cerrar el ojo, no es llegar al Howe-Brahman 1. Por lo tanto, es importante la protección ocular. Y en ese momento nosotros podemos complementarlo con la impedanciometría, como ya se dijo, buscando la aparición de reflejo, y eso ya es más objetivo. Y si tienen tiempo de evaluar el gusto es bien subjetivo, pero se puede hacer en la oficina con 3 frasquitos de líquido con sal, agua con sal, agua con azúcar y agua con limón, y se va colocando en los bordes de la lengua del lado paralizado, se lava la boca, se lava la lengua y se coloca al otro lado. Perdón, se coloca un lado, al lado paralizado, el paciente le dice sí o no, indicando con un dedo donde dice sí o no, dulce, salado y ácido, no, no, llevándose la lengua, cerrando la boca y ver qué es lo que está gustando. Después lo hacen al otro lado y comprueban, ¿no es cierto?, como un doble ciego, que lo que le estaban colocando era sal o azúcar o ácido. Se lava la boca y lo estudian de nuevo, con otro sabor. El gusto, la recuperación del gusto, hemos visto que es más precoz incluso que los potenciales motores faciales. Pero está todo inmerso ahí. La parálisis facial es como una urgencia. Es como una urgencia. Es muy raro que la parálisis facial súbita, la más frecuente es la parálisis de Bell, 90%, pero podría ser tumoral. Es muy raro que un tumor debute como parálisis facial de presentación aguda. Podría serlo por un accidente del tumor, pero es raro. ¿Se fueron? ¿Alguna otra pregunta? ¡Ah! Se fue. Sí, no contestaban nada. Tienen todos que ir a funcionar a sus respectivas unidades. Sí. No, si están ahí, hay 23. Ah, muy bien. Bueno, yo creo que parece que no hay más Bueno, preguntas. eso sería entonces. Me tengo que ir a Pabellondo. Katy, ¿qué ha pasado con la Paz, la enfermera? Perdón, no lo escuché. ¿Qué ha pasado con la Paz, la enfermera? ¿Ella era de la telemedicina? Sí, Sí, me dijo que sí. Lo que sí, al parecer, a las imágenes no podría acceder, así que se las tendríamos que mandar. no importa, pero por lo menos conversar, por empezar a tener una Sí, sí, experiencia. sí. Yo hablé con la Susana para que ella tratara de mover también eso en la parte más administrativa. La Valentina es la O sea, la que Susana, la que se está comunicando conmigo. Así que me dijo que va a ya. enviar el correo para empezar esa cosa. Perfecto, para que lo echemos a andar y ver cómo, si por Sí, último yo converso con los pacientes y ahí se los mando a ustedes, conversadito. claro. ¿Mm? Y ahí después nos indica lo que quiere hacerle. Perfecto, Sí, pues ahí hacemos una interacción. ya está. Ya, pues ¿Está, bueno. está por ahí Juan José Tomás? O la... Estoy, Doc.
Acá estamos. Ah, ya. José Tomás, me llegó un correo de Francisco para la reunión de mañana jueves. Claro, y estaba viendo si iba a ser a las 5 de la tarde, Doc, me dijo, ¿no? Es que yo tengo problemas antes, ¿no? Ah, ya, entonces lo dejamos para otro día, Doc. Ahí lo coordinamos un día, porque también el Doc Ojeda y Rodríguez también estaban con problemas, entonces para cambiarlo otro día. O sea, a las 4, a la 1, 2, 3, 4, a las 4 de la mañana no hay problema. El día lunes y miércoles. Ya, ¿Ah? Pero los martes y jueves tengo problemas ahora. No tengo problemas a las 5, pero antes sí. ya, perfecto, Doc. Voy a decir, ¿Ah? voy a Y comunicar. lo otro, no tengo ningún problema si vemos un casito que partamos a las 7:30 cualquier día. Ah, también puede ser, Doc. Claro, de 7:30 a 8. Ya, voy a proponerlo. Y podemos hacer 1, 2, 3 a la semana, si eso es lo de menos. Sí, tengo que ¿Mm? mostrarle un caso a una paciente que operamos juntos con el Doc Ojeda, la paciente de colesterol que llegaba hasta el Apex. Ya, Operamos juntos en El Salvador el año pasado. ya. ¿Y cómo está? ¿Está bien? Sí, está bien. Qué bueno. No, eso hay que mostrarlo, todo eso. Ya, perfecto. Ya. ¿Qué otra cosa más? Eso Ya. no me parece. Nada más, Katy. Ninguna novedad. ¿Todo Sí. bien por tu casa? No, ¿Mm? todo Qué bien. bueno. Ya chicos, entonces dejémoslo hasta este momento. Nos vemos mañana. Seguiremos mañana.